Muy buenos días. La siguiente es una clase cuyo objetivo es utilizar los criterios de la primera y segunda derivada para analizar, construir gráficas y generar un algoritmo. Los términos más importantes que debemos tener en cuenta para el desarrollo de esta temática, que repito, son criterios de la primera y segunda derivada para la construcción y análisis de gráficas. Los términos más importantes son máximos y mínimos, absolutos y relativos, intervalos de crecimiento y decrecimiento, función creciente y decreciente, intervalos de concavidad hacia arriba y hacia abajo, y otros que ya conocemos de atrás, que son los de cortes con el eje X de una función y cortes con el eje Y. Eh, Algunos aspectos que, pues también son importantes que tengamos en cuenta son como la tabulación para cuando uno ya ha utilizado los criterios de la primera y segunda derivada, poder hacer una excelente construcción de la gráfica sobre el plano cartesiano. Entonces, en determinado momento necesitamos una tabulación, pero que ya nosotros conocemos previamente. Miremos entonces una función, la función y igual a x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 4, cuya gráfica está acá, parece una W. Y vamos a comentar algo sobre esta gráfica. Primero, miremos que esta gráfica en algunas partes tiene comportamientos diferentes en algunas partes. Por ejemplo, en este momento nosotros aquí tenemos un punto, este punto que es muy importante, este otro punto que es muy importante, este otro punto que es muy importante, y vemos ¿cuál es la diferencia entre esos puntos? La diferencia entre esos puntos está en que pues los unos están en la parte más baja de la curva, el otro más arriba de la curva, pero en este caso, en este ejemplo, este punto y este punto son conocidos como puntos mínimos de la función, mientras que este también es conocido como un punto máximo, pero realmente no es un máximo como los mínimos de acá, que es la parte más baja de la curva, sino es un máximo con relación a un intervalo. Este máximo de acá es con relación a un intervalo. Mientras que estos mínimos, entonces podemos decir que son mínimos absolutos. En alguna otra curva podemos de pronto encontrar aquellos puntos que sean máximos absolutos. Para este caso es un máximo con relación a un intervalo. Por ejemplo, en el intervalo menos 1, 1, el máximo es ese punto. Mientras que los mínimos, los dos puntos mínimos son, que en este caso coinciden, son mínimos absolutos porque es con relación a todo el dominio y a toda la imagen de la curva. Esta es una curva cuyo dominio son todos los números reales, pero cuya imagen va desde más o menos, tenemos que identificar el punto mínimo, pero más o menos es desde 5, desde menos 5 hasta infinito. Desde menos 5, aquí desde menos 5 hasta infinito. Esa es la imagen. Bueno, miremos otro tipo de comportamientos. Entonces, ¿qué le pasa a la curva antes de ese punto mínimo? Entonces, ¿qué podemos comentar aquí en este punto mínimo? En el punto mínimo, y la curva que viene desde menos infinito hasta ese punto mínimo, la curva viene decreciendo, ¿cierto? Viene decreciendo. Mientras que eh, si revisamos después del punto mínimo, ¿qué es lo que le pasa después del punto mínimo? Nos vamos a encontrar con que ya la curva va a tener un comportamiento de crecimiento. Aunque más adelante determinaremos muy bien cómo es el comportamiento de crecimiento, digamos analíticamente, miramos que pues, uno mirando en el sentido común está diciendo que está creciendo la curva entre el punto mínimo y el punto máximo. Después del punto máximo viene con otro comportamiento, eh, digamos que el otro comportamiento es de decreciente, pasa desde el punto máximo, viene la curva decreciendo hasta el punto mínimo. Y después de ese punto mínimo, nuevamente la curva vuelve a crecer. Y crece hacia el infinito. Como pasaba en la anterior, en la primera que desde menos infinito
hasta el punto mínimo estaba decreciendo. Eh, Acá en esta parte. Por eso le pone uno una flechita, viene decreciendo. Entonces, conclusión, por ahora podemos ver que realmente una curva, cuando tiene un punto mínimo, pasa de decreciente, el caso de la parte verde, a creciente en en la parte vino tinto. Y cuando tiene un punto máximo pasa de creciente a decreciente. Entonces miramos aquí que este punto mínimo viene de un comportamiento decreciente en un intervalo a pasa a un intervalo creciente. Bueno, vamos entonces a mirar qué es lo que le pasa a esa curva y miremos la gráfica de la función primera derivada. Tenemos la función x a la cuarta menos 6x al cuadrado más 4. La función primera derivada es 4x al cubo menos 12x. Y miremos qué coincidencias hay en estas curvas. Vamos a chismosear esas coincidencias. Ya sabemos que la curva muy importante es esa que tiene la forma W, la curva roja, que aquí tenemos un punto, tenemos acá un punto mínimo, tenemos un punto máximo, tenemos un punto mínimo, y miremos qué pasa. Cuando la curva tiene un punto mínimo, la función primera derivada es 0. ¿Cierto? Cuando la curva tiene un punto máximo, también la función primera derivada es 0. Es decir, corta el eje X. Y entonces la primera derivada vale 0. Y aquí cuando la curva tiene un punto mínimo, entonces la primera derivada también es 0. Entonces, algo muy importante es que nosotros podemos ya encontrar ciertas conclusiones, podemos sacar ciertas conclusiones, y es que cuando tiene un punto máximo o un punto mínimo la curva original, la función primera derivada es 0. O de otra manera, si la primera derivada es 0, es porque esos valores o pueden ser un máximo o pueden ser un mínimo. Y miremos, comentemos otro aspecto. Es que cuando la curva está decreciendo, entonces es porque la curva está decreciendo, la función primera derivada precisamente es negativa. O sea, la gráfica está bajo el eje Y, bajo el eje X, por tanto la primera derivada es negativa. Mientras que si miramos